Hola chiquitines, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bueno, vamos a comenzar esta vez con un nuevo formato. Vamos a hacerlo en pizarra debido a que varias personas me lo han pedido. Bien, entonces vamos a comenzar con el solucionario del examen de admisión San Marcos. Acá tengo las preguntas, son de varios bloques, en realidad del bloque A, B, C, D, E. Entonces hay algunas preguntas que han venido repetidas en los bloques. En total han hecho alrededor de 23 preguntas, creo, si no me equivoco. Y bueno, vamos a ir revisándolas una por una la solución de las preguntas de física. Chicos, así que vamos a comenzar. Muy bien, acá tenemos la pregunta número 1. Dice así: un camión blindado de transporte de valores es monitoreado a través del GPS. El itinerario del camión inicia con la salida de las instalaciones de la empresa de logística de valores. Luego se dirige a diversos bancos ubicados en la misma avenida donde se encuentra la empresa de seguridad para recoger y extraer dinero. La tabla muestra la posición del camión cuando cumplió con el itinerario. De acuerdo con esta tabla, si el camión se dirigió a dos bancos que están en los extremos opuestos de la avenida, la rapidez media desde que sale de las instalaciones de la empresa hasta que regresa a ella, ¿cuánto es? Bien, vemos pues acá la tabla, nos indica la posición y el tiempo. En la posición podemos ver que el camión va desde el origen hacia la derecha, pasando por 1,3, 1,5, 2. Luego, repentinamente aparece en el punto menos 0,5. Quiere decir que de 2 se fue hasta menos 0,5, o sea, luego avanzó a la izquierda. Pero finalmente tiene que llegar otra vez al origen, o sea, nuevamente tendría que ir a la derecha. Si más o menos analizamos todo el recorrido, el camioncito, pues para que llegue desde el origen hasta el punto 2, él ha tenido que avanzar 2 kilómetros hacia la derecha. Pero para que luego llegue al punto menos 0,5, entonces el camioncito tuvo que ir 2,5 a la izquierda. Finalmente, para que llegue otra vez al origen, tuvo que avanzar hacia la derecha 0,5 kilómetros. Bueno, pues todo esto es en un tiempo de 2 horas y recordemos lo siguiente. La rapidez media vendría a ser pues simplemente el recorrido entre el tiempo. Entonces, el recorrido vendría a ser hacia la derecha 2, hacia la izquierda 2,5 y hacia la derecha 0,5. En total sería 5, ¿verdad? 5 kilómetros de recorrido. Todo eso lo hizo en 2 horas. Por lo tanto, me sale 2,5 kilómetros por hora. Creo que ahí la respuesta vendría a ser la A. ¿Correcto? La A. Esta fue una pregunta entonces del bloque B y del bloque D. En la siguiente pregunta, que es del bloque B y D, dice: un físico decide hacer un experimento con una masa X. Entonces coloca sobre ella una masa de 4 kilogramos y al aplicar una fuerza de 96 newton al conjunto de masas, esta acelera a 4 metros por segundo al cuadrado. En estas circunstancias, despreciando las fuerzas de fricción, ¿cuál es el valor de X? Tenemos entonces que sobre esta masa X se ha colocado una masa de 4 kilogramos. Al aplicar una fuerza al conjunto de 96 newton, este acelera con 4 metros por segundo al cuadrado. Lo que vamos a hacer acá es aplicarle la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa del sistema, es decir, a la masa total, multiplicado por la aceleración.
Entonces, como tenemos ya la fuerza del sistema, ese vendría a ser el 96 Newton, ¿verdad, chicos? Entonces, luego tenemos la masa total. Entonces, mira, la masa total vendría a ser la masa X que me están pidiendo calcular más los 4 kilogramos. Y esto multiplicado por el valor de la aceleración, que también es 4. Este 4 es un bandido, se mete con las dos. Te va a quedar que 96 es igual a 4x más 16. X sale 20 kilogramos, ya que nos están pidiendo la masa justamente. La respuesta de este ejercicio sería la clave D, 20 kilogramos. La siguiente pregunta dice: se emplea una polea para subir una mezcla a los pisos superiores de una obra de construcción. El recipiente y su carga tienen una masa total de 40 kilogramos. Ascienden desde el suelo al techo de la obra en 30 segundos. Si se asume que las pérdidas y la fricción son despreciables, ¿cuál es la potencia del motor que trabaja con la polea? Tenemos como dato la aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Como tenemos que la masa es de 40 kilogramos, entonces acá está el peso. El peso, calculando pues producto de la masa por la aceleración de la gravedad, me sale 400 newton. Cuando tú estás levantando un cuerpo, se asume que va del reposo al reposo, entonces está ganando energía potencial, y esa energía potencial ha sido causada por esta fuerza. Esta fuerza justamente entonces va a equilibrar a la fuerza del peso, que vendría a ser también 400 newton. Tenemos que, si yo quiero encontrar el trabajo de esta fuercita, sería solamente multiplicar la fuerza por el desplazamiento, eso me sería el trabajo, pero como también me piden, o sea, mejor dicho, me están pidiendo la potencia, sería pues el trabajo entre el tiempo. Por lo tanto, la potencia media que me están pidiendo, la potencia media, esta vendría a ser el trabajo entre el tiempo. Pero resulta que en este caso el trabajo lo voy a encontrar multiplicando F por D, y el tiempo, bueno, es 30 segundos. Entonces solamente tengo que reemplazar la potencia. Sería la fuerza, que es 400 por 12. 400 es la fuerza, desplazamiento, que es 12, entre el tiempo, que vendría a ser 30 segundos. Y esto me sale un total de 160 watts. La clave en este ejercicio sería la C. La siguiente pregunta dice: un repartidor de comida sale a hacer una entrega en su bicicleta con rapidez de 5 metros por segundo. Después de un minuto en el restaurante, se dan cuenta que el repartidor olvidó parte del pedido. Enseguida el administrador envía a otro repartidor motorizado para que vaya al encuentro del ciclista y complete el pedido. Si el motorizado viaja a 20 metros por segundo y todo el movimiento se realiza en una avenida rectilínea, ¿después de cuánto tiempo alcanzará al ciclista? Bueno, lo que yo hice fue graficar acá al ciclista en la línea de arriba, y en la línea paralela abajo grafiqué al motorizado. Entonces, el ciclista primero pues sale muy alegremente él con una rapidez de 5 metros por segundo, ¿correcto? El primero va con una rapidez de 5 metros por segundo. Entonces, resulta que recién pasa un minuto, es decir,
pasan 60 segundos y luego de 60 segundos pues el cuánto ya ha avanzado. Pues resulta que por tratarse de un MRU, él ha avanzado 300 metros. Rapidez por el tiempo, ¿cierto? En ese mismo momento, pues el motorizado va al encuentro, ¿no? Le dice, hey niño, te has olvidado algo. Entonces él va con una rapidez de 20 metros por segundo, pero el ciclista ya está delante, ¿no? Entonces ahora va a su encuentro, a su alcance en todo caso. Entonces el ciclista pues avanza cierto tiempo y ese mismo tiempo es el tiempo que necesita el motorizado para alcanzarlo, ¿correcto? Si te das cuenta, chiquitín, él debería avanzar todo esto con la misma rapidez, que es 5 metros por segundo. Como su rapidez sigue siendo 5 metros por segundo, entonces tú multiplicas la rapidez por el tiempo, ¿cierto? Entonces la distancia que él avanza vendría a ser 5 por t. Mientras que lo que avanza el motorizado, que vendría a ser todo esto, también sería la rapidez por el tiempo. O sea, sería 20 por t. Ahora solamente hacemos una comparación. Decimos 300 más 5t es igual a 20t, si te das cuenta. Por lo tanto, quiere decir que solamente 300 vendría a ser 15t. Entonces, si 15t es 300, entonces dime por favor, chiquitín, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Muy bien, entonces la respuesta de este ejercicio sería la B, 20 segundos. Bien, en la siguiente pregunta dice, al regresar de un viaje después de conducir toda la mañana, un conductor se detiene al mediodía en una estación de combustibles, llena el tanque de gasolina de su camión con 430 litros y luego se retira a descansar. En el día la temperatura es elevada, pero desciende hasta los 18 grados Celsius en la noche. Después de descansar y antes de partir por las noches, el chofer revisa su camión y nota que le faltan 24,5 litros de combustible. Si el tanque está construido con material que no se dilata, ¿qué temperatura alcanzó al mediodía? Muy bien, tenemos acá los datos. Podemos decir que inicialmente el volumen de la gasolina era de 430 litros. Correcto. Luego decimos que en la noche la temperatura es de 18 grados Celsius. Entonces, significa que luego dice que ha variado, o sea, le faltan 24,5 litros. Significa que la variación sería menos 24,5 litros. ¿Por qué menos? El menos significa que ha disminuido, ¿no? Está variando. Tenemos acá como dato el coeficiente de dilatación, que vendría a ser 950 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Celsius a la menos 1. Y bueno, y nos están pidiendo la temperatura en el día. Este problema realmente es curioso, pero en realidad tenemos acá algo importante. Es de aclarar que los líquidos en realidad solo poseen coeficiente de dilatación volumétrica. En este problema me han dado de dato el coeficiente de dilatación lineal. Bueno, ¿se les ha chispoteado? No lo sabemos. Pero vamos a resolverlo entonces. De todas maneras se entiende la intención. Para un mismo material, ya sólido, lo vamos a aplicar también para este caso líquido, cumple pues que el coeficiente de dilatación volumétrico es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal.
Por lo tanto, para el problema vamos a considerar entonces el lineal, el dato que nos dio el problema, y en el caso de volumétrico pues vamos a multiplicarlo por 3. La variación del volumen es igual al volumen inicial, ¿por quién? Por el coeficiente de dilatación, ¿por quién? Por la variación de la temperatura, es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Está bien, chiquitín? La variación del volumen sería menos 24,5. Recuerda que acá se cancela el litro, el volumen inicial vendría a ser 430. Acá tendríamos pues 3 por 950 por 10 a la menos 6. Y acá tenemos la variación de la temperatura que aprox sale menos 20 grados Celsius. Muy bien, esta variación, chiquitín, esta variación vendría a ser pues la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces acá sería la temperatura en la noche menos la temperatura en el día. ¿Correcto? Muy bien, tenemos que acá es menos 20 en la noche. ¿Cuánto es? 18. Y te están pidiendo la temperatura en el día. Por lo tanto, la temperatura en el día te estaría quedando 38 grados Celsius. En este ejercicio, pues, la respuesta sería la A. El siguiente ejercicio dice: un trabajador observa una máquina M del mecanismo de una máquina pesada. Durante su funcionamiento, determina que oscila linealmente con un mas, es decir, un movimiento armónico simple. Y cuando se mide el periodo de oscilación de la masa, encuentra que es igual a 0,5 segundos. Así las cosas, dice, ¿cuál es la aceleración instantánea de la masa cuando está a X metros de la posición de equilibrio? Tenemos que cuando está a X metros de la posición de equilibrio, esto vendría a ser la famosa elongación. Y la aceleración es un vector opuesto a la elongación. Luego tenemos un dato muy importante. El dato que tenemos es el periodo. El periodo es el tiempo para realizar una oscilación completa. Vale 0,5 segundos. Ese es el dato que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que primero voy a hacer es calcular la frecuencia angular. La voy a necesitar. Recordemos que la frecuencia angular es igual a 2pi entre el periodo. Pues resulta que acá sería 2pi entre 0,5, que es un medio. Por lo tanto, eso te sale 4pi radian por segundo. Entonces, eso sería con respecto a la frecuencia angular. Sin embargo, lo que a mí me están pidiendo es la aceleración. La aceleración se calcula pues como menos la frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la elongación. Ese signo menos significa que estos vectores van en sentido contrario. Muy bien, entonces tenemos que acá sería menos 4pi al cuadrado por x. Y tendríamos que la aceleración sería menos 16 pi cuadrado por x metros por segundo al cuadrado. Es decir, la respuesta sería la alternativa D. En la siguiente pregunta dice: un equipo de natación realiza una práctica en un lago con aguas calmas, aguas tranquilas. La práctica consiste en nadar en paralelo a un bote de popa a proa, de ida y vuelta, en el menor tiempo posible.
El entrenador toma el tiempo de su mejor nadador y obtiene un tiempo de 20 segundos. Si el bote mide 30 metros de largo y se desplaza rectilíneamente con rapidez de 2 metros por segundo, determine la rapidez con la que el nadador se desplaza por el agua. En este caso, pues, el nadador, supongamos que el nadador va a ir de este punto del bote hacia el otro extremo. Entonces él va con una rapidez v constante, ¿no? V constante. Si te das cuenta, esto vendría a ser más o menos como un tiempo de encuentro entre el nadador y esta parte del botecito. ¿Cierto? Recuerda que todo esto pues mide 30 metros. Podemos decir que el tiempo en el cual ellos se encuentran vendría a ser la distancia entre la suma de la rapidez v más 2. Es pues 30 entre v más 2. Por otro lado, luego el nadador va a ir a regresar pues hacia el otro extremo del bote. Pero al ir hacia el otro extremo del bote, esta vez se va a dar con el caso que va a ir a favor de la velocidad del bote. Lo cual la situación se puede complicar un poco más porque este punto, que es el objetivo para que pueda llegar el nadador, se está alejando cada vez más. Recordemos que esta longitud igual es de 30 metros. Entonces esto es más o menos como un tiempo de alcance del nadador hacia esta parte del bote que se va alejando, ¿verdad? Entonces eso le llamamos T2, este tiempo de alcance vendría a ser pues 30 entre la resta, como al final va a llegar, él es el mayor, v menos 2. Tenemos un dato, la suma del tiempo total, o sea, de ida y vuelta, es de 20 segundos. Por lo tanto, si yo sumo estos dos, me saldría 20 segundos. Es decir, 30 sobre v más 2 más 30 sobre v menos 2, esto es igual a 20 segundos. 4, ¿no? Sí, 4 metros por segundo. Esa sería la respuesta de este ejercicio, lo cual sería la clave, la alternativa C, ¿no? Este ejercicio, que es del bloque E, dice: un automóvil se mueve aceleradamente por un tramo rectilíneo de la Panamericana Sur. Si el intervalo de tiempo mostrado en la gráfica, el automóvil recorrió 20 metros con aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, determine T2 menos T1. Lo primero que se puede ver es que el valor de la velocidad está en metros por segundo. Entonces esa sería pues mi velocidad inicial, 5 metros por segundo. ¿Está bien? Luego extraemos otro dato, que el valor del desplazamiento dice que ha recorrido, bueno, acá es 20 metros. Ya, delta de x, 20 metros. Luego tenemos también otro dato, que es la aceleración, que es 5 metros por segundo al cuadrado. Y a mí me están pidiendo el T2 menos el T1. Pero el T2 menos el T1 sería pues simplemente restar esto, que le voy a llamar un T. ¿Correcto? Luego, con estos datos yo puedo utilizar mi siguiente ecuación. El desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí o no, chiquitín? ¿Correcto? Muy bien. Acá tendrías entonces 20 es igual, a ver, necesito de tus servicios. Acá es 5 por t más un medio de la aceleración, que vale 5 por t al cuadrado, ¿no? Resolviendo te queda que este tiempito es 2 segundos, justamente lo que te están pidiendo, ¿no? El T2 menos el T1, 2 segundos. Es decir, la alternativa D.
Un inventor de juguetes va a diseñar un sistema de control para un nuevo juguete. El diseño eléctrico que quiere colocar es el que se muestra en la imagen. Determine la intensidad de corriente que muestra el amperímetro ideal. R1 vale 1,25 ohm, R2 vale 1 ohm, R3 3 ohm, R4 7 ohm y la fuerza electromotriz es de 2,8 volts. En otras palabras nos están pidiendo pues cuánto es la corriente eléctrica. Para eso yo puedo darme cuenta de lo siguiente, mira. No sé si te has dado cuenta, pero este punto es en común para el 3 y para el 1. Y este punto también es en común para el 3 y para el 1. Es decir, es como que salgan de este punto y acá se separan dos amiguitos. Uno llega al puntito y el otro también llega, pero por diferentes caminos. O sea, uno va por 1 y el otro va por 3. Lo cual implica que el 1 y el 3 están en paralelo. Cuando las resistencias están en paralelo, el cálculo es el producto entre la suma. O sea, es decir, acá sería 1 por 3 entre 1 más 3. Y esto sería pues 3 cuartos. Correcto. 3 cuartos de ohm. Este 3 cuartos con este 5 cuartos estarían en serie, es decir, se van a sumar. Lo cual significa que entre los dos harían 5 cuartos más 3 cuartos tendríamos 8 cuartos, o sea 2 ohm. Acá me queda entonces 2 ohm. Y en este otro punto tenemos el 7 ohm que nadie lo ha tocado, simplemente lo estoy acomodando. 7 ohm. Resulta que la teoría dice que en paralelo los voltajes son iguales, es decir, si acá es 2,8, acá es 2,8 y acá también es 2,8. Entonces yo tengo que buscar más o menos, como por acá sale la corrientita, la corriente sale, hay una parte de la corriente que pasa por acá y otra parte de la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar qué valores voy a colocar de tal manera que me salga 2,8 porque tiene que salirme el mismo voltaje. Resulta que acá tendría que ser 1,4 amperes, porque 1,4 por 2 me sale 2,8, entonces cumple el voltaje. Entonces acá ¿cuánto debería colocarle? Pensemos, un número multiplicado por 7 que me da 2,8, ya lo tengo, 0,4. 0,4 amperes. Ahora, amiguitos, este 0,4 amperes con este 1,4 amperes se van a encontrar en este puntito, ¿sí o no? Luego los dos hacen la fusión y te sale una sola corrientita. ¿De acuerdo, chiquitín? Esa corriente que viene por acá sería la suma de 1,4 con 0,4 y esto es 1,8 amperes. Y te tengo que decir algo, tesoro. Pues resulta que esa es la corriente que va a pasar por este amperímetro. Por lo tanto, ya no tienes que sufrir más. Ya no tienes que sufrir más. ¿Correcto? La lectura del amperímetro sería 1,8 amperes. Sí, durante el día de trabajo, dice, un ascensor de carga cuyo peso es 400 newton transporta ladrillos y concreto con peso neto de 300 newton. Luego dice, en cada piso deja 100 newton de material. Si el edificio tiene 4 pisos y mide 12 metros de altura, ¿cuál es el trabajo total realizado por el motor del ascensor? 12 metros, ¿no? 1, 2, 3, 4. 3 más 3 es 6. Más 3 es 9. 9 más 3 es 12. ¿Cierto? Recuerda que solo tiene 300 newton, pues, para poder dejar, ¿no? Más los 400 de peso. Entonces haría un total de ¿cuánto? De 700. Por lo tanto, si esto pesa 700, la fuerza que tiene que aplicar acá el motorcito pues va a ser de 700. ¿Cierto? Para llevarlo lentamente. 700. Muy bien. Pero eso es hasta que llega al siguiente piso. Ahora, en este caso, pues va a tener que dejar ¿cuánto? Va a tener que dejar 100, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar 600. Entonces,
le va a quedar 600, ¿cierto? Entonces la fuerza para elevarlo tendrá que ser también de 600, ¿cierto? 600. Luego va a llegar al siguiente piso, va a dejar 100. Al dejar 100 le va a quedar solamente 500, ¿cierto? Entonces la fuerza que tendría que aplicar sería también de 500. Finalmente entonces acá ha completado todo, ¿no? O sea, completó. Mejor dicho, ya no tiene nada más que hacer. Me piden el trabajo. Simplemente va a ser el trabajo, pues multiplicar la fuerza por el desplazamiento para cada uno. Lo puedo colocar por acá. El trabajo entonces total que se ha realizado vendría a ser esta fuerza 700 multiplicado por su desplazamiento, que es 3. Luego 600 por su desplazamiento, que también es 3. Luego 500 por su desplazamiento, que también es 3. Por lo tanto, tendríamos que el trabajo total vendría a ser 5.400 joules. ¿Es cierto eso, chicos? La respuesta sería la alternativa C. Esta pregunta del bloque E dice: la figura muestra una imagen de la Torre Eiffel que se encuentra en el campo de Marte en la ciudad de París. Consta de 3 niveles y una antena, con una altura total de 357.50 metros. A partir de la información que brinda la figura, halle la variación de la presión entre el primer y el tercer nivel de la torre. Considere el aire como fluido homogéneo de densidad 1,2 kilogramos por metros cúbicos. Muy bien. Tenemos como, entonces, estamos considerando que la densidad, pues, del aire no va a cambiar. 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, básicamente yo quiero la diferencia de presiones entre el primer y el tercer nivel. Entonces estaríamos hablando de este punto, ya, el punto A, este sería la base, el primer nivel, y este punto que sería pues el punto B. Este punto que sería pues el punto B, ¿no? La parte de acá ya vendría a ser la antena. Entonces la diferencia de presiones entre esos puntos. Nosotros tenemos que la presión en A menos la presión en B es igual a la densidad del fluido homogéneo, que en este caso es aire, por la magnitud de la aceleración de la gravedad, y acá sería HA menos HB. Básicamente lo que me están pidiendo le voy a llamar un delta de P, y acá sería pues la densidad del aire multiplicado por G, y a este lo vamos a llamar el delta de H. Que ese delta de H se puede conseguir con los datos que estás viendo en pantalla o que has visto en el examen, ¿no? Sería pues restar el 276,13 menos el 57,64. 218, a ver, compruébenlo, 49, ¿no? Metros. Muy bien. Este entonces vendría a ser justamente el famoso delta de H. Por lo tanto, chiquitín, el problemita ya culminó. 1,2 por 10, que es el valor de la aceleración de la gravedad, por 218,49. Aproximadamente 2,62, ¿no? Por 10 al cubo pascal. Y esto lo podemos escribir
de la siguiente forma: 2,62 kilopascal. La alternativa C. Los practicantes de buceo profundo corren muchos riesgos al nadar en grandes profundidades porque se someten a grandes presiones, ¿no? Altas presiones perjudiciales para la salud. Si un atleta altamente entrenado puede sobrevivir soportando 8 atmósferas de presión, ¿cuál es la profundidad hasta la que puede descender debajo de la superficie del agua? Tenemos como densidad del agua 1000 kilogramos por metros cúbicos y dato, una atmósfera es 10 a la 5 pascal, gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos pues por acá que ya está entrando la famosa presión atmosférica. Ya, esta presión atmosférica es justamente una atmósfera. Entonces yo quiero saber pues hasta qué profundidad puede él sumergirse, este chiquitín, en agua, ¿ya? Y sabiendo que él puede soportar como máximo 8 atmósferas, es decir, la presión total es la presión hidrostática más la presión atmosférica, ¿no? Hay que entender que el problema ya me está diciendo que la presión total que va a soportar es de 8 atmósferas. La hidrostática entonces la vamos a despejar porque la atmosférica es una atmósfera. O sea, de acá obviamente se deduce que la presión hidrostática es 7 atmósferas. ¿Cierto? Al mismo tiempo, recordemos que esta presión hidrostática se puede calcular de la siguiente forma, como la densidad del líquido, que es agua, por el valor de la gravedad por la profundidad, ¿no? Y esto vendría a ser 7/10 a la 5 pascal. ¿Está bien? Entonces, solamente chiquitín, habría que reemplazar densidad 1000, gravedad 10, H, y acá lo puedo expresar así, mira, 70 por 10 a la 4. Pero tú sabes que 1 más 3 es 4. Por lo tanto, la profundidad sería 70 metros. Y eso es, ¿qué alternativa? La alternativa A. Continuamos con otra pregunta del examen de admisión. Dice: la energía potencial eléctrica es una distribución de cargas. Es igual al trabajo realizado sobre las cargas que inicialmente estaban separadas por una distancia infinita para traerlas a sus posiciones finales en la distribución de cargas. Bueno, en la distribución de carga mostrada, la energía potencial eléctrica es 0. Esto es posible debido a que la relación entre la carga Q mayúscula entre Q minúscula es. Entonces, para poder encontrar nosotros la energía entre dos cargas, recordemos que esta energía potencial eléctrica sería pues la constante K por la primera carga por la segunda carga entre la distancia de separación pues entre las cargas mismas, ¿no? Ahora, como tenemos acá 3 cargas, entonces obviamente va a haber un conjunto de energías que al final va a dar la energía total del sistema. Según el dato del problemita, la energía del sistema vale 0. Entonces, si yo ataco primero ellas dos, decimos la energía entre ellas dos sería la constante K por la carga Q chiquitito menos el Q grande entre la distancia de separación entre ellos, que es R, ¿cierto? Luego ataco para ellas dos y sería del mismo modo la constante K, la carga menos Q por el Q chiquitito entre la distancia que vendría a ser R.
Ahora sería pues entre las cargas de los extremos, la constante K, Q chiquitín por Q chiquitín, entre la distancia que vendría a ser pues 2R igual a 0. Muy bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos pues que se puede simplificar la constante K, también se puede simplificar el Q chiquitín, Q chiquitín, Q chiquitín y R con R reventó. Acá nos quedaría entonces que menos 2Q pasa a otro lado como 2Q, Q chiquitito sobre 2 es igual a 2Q, o sea, me están pidiendo el Q grande entre el Q chiquitín y esto es igual a 1/4. O sea, la respuesta sería la alternativa D. En la expresión geológica, dos ingenieros se separan para buscar muestras y rocas. La gráfica representa sus trayectorias como vectores de desplazamiento. Halle el módulo del vector suma de los vectores de desplazamiento de los ingenieros. Bueno, me piden el módulo del vector suma. Tenemos este primer vector que lo puedo descomponer. Una componente a la izquierda y otra componente hacia arriba, ¿cierto? Entonces en este triangulito yo puedo encontrar el valor de cada componente. Tenemos acá 37, 53, 3K, 4K, 5K, K vale 3 por 4, 12, 3 por 3, 9. No me interesa él, ¿verdad? Del mismo modo, descomponemos acá, tendríamos componente a la derecha, ¿está bien? Me la llevo a la derecha y luego hacia abajo. Muy bien, me concentro en el triángulo 45, 45, K raíz de 2, o sea, quiere decir que cada uno sería de 10, ¿cierto? Trabajamos pues primero verticalmente. Mira, en el eje Y yo puedo ver que para abajo tenemos pues 10 y para arriba tenemos 9. Entonces eso implica que tenemos una componente ¿hacia dónde? Hacia abajo, porque 10 le gana 9, ¿no? Que vale 1, ¿cierto? Luego tenemos hacia la derecha tenemos 10 y hacia la izquierda tenemos 12, ¿cierto? Entonces 12 a la izquierda, 10 a la derecha le gana 2, 2 para la izquierda, ¿cierto? Bueno, luego tenemos pues la resultante para estos vectorcitos, que saldría el módulo aplicando solamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces acá tenemos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de todo ello, te queda que R es raíz de 5 metros. La respuesta sería la alternativa B. En la calle de la ciudad, un motociclista parte del reposo y alcanza una rapidez de 16 metros por segundo después de 4 segundos de iniciado su movimiento. El motociclista continúa su movimiento acelerado de tal manera que en el segundo 8, después de iniciado el movimiento, alcanza una rapidez de 40 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración media del motociclista en cada uno de los intervalos? En cada uno de los intervalos. Entonces, primero tenemos que el motociclista parte del reposo, es decir, su rapidez inicial es igual a 0. Luego, él adquiere una rapidez
de 16 metros por segundo. 16 metros por segundo. Ojo que para ello ha pasado pues un tiempo de ¿cuánto? De 4 segundos, ¿verdad? Luego en el octavo segundo, oye, para que sea el octavo segundo, el segundo número 8, se supone que si acá pasó 4, acá también pasó 4, ¿no? Entonces 4, 4, muy bien. Dice que ahora el valor de la velocidad es de 40 metros por segundo. 40 metros por segundo. Muy bien, chiquitín. Nos están pidiendo la aceleración media. La aceleración media, pues, tú la puedes encontrar como la velocidad final menos la velocidad inicial entre el intervalo de tiempo que ha transcurrido en ese momento. Entonces, si trabajamos en los tramos 1 y 2, podemos encontrar la aceleración media en cada uno de los casos, ¿no? Los módulos. Primero trabajamos en el primer tramo y acá tendríamos pues que la aceleración media de valor 1 sería pues 16 menos la inicial 0 entre el tiempo que es 4, y esto me sale 4 metros por segundo, ¿cierto? Luego tenemos en el siguiente tramo el módulo de la aceleración media, sería la final menos la inicial entre el tiempo, o sea sería 40 menos 16, eso me da 24, entre el tiempo que es 4 me sale 6, ¿no? Metros por segundo al cuadrado, ¿cierto? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, la alternativa de este ejercicio sería la letra B, 4 y 6. Un joven bombero de 800 newton de peso acudió con sus colegas a sofocar un incendio. Entonces el impetuoso joven apoyó una escalera de 16 metros de largo y 500 newton de peso en una pared lisa, de manera tal que formó un ángulo de 53 con el piso muy rugoso. A lo largo de la escalera, el joven subió una distancia de 4 metros, medida desde el piso. Si el sistema bombero-escalera se encuentra en equilibrio mecánico, correlacione correctamente la columna de izquierda con la columna de la derecha para obtener las proposiciones verdaderas. Muy bien, básicamente en el problema me están pidiendo encontrar cuánto es la reacción horizontal del piso sobre la escalera. También me están pidiendo encontrar la reacción vertical del piso y también me están pidiendo encontrar la fuerza normal que ejerce el bombero sobre la escalera. Si analizamos pues sobre la pequeña barra, tenemos que el bombero tiene un peso, ya, un peso al sistema, ¿no? Trabajamos al sistema. El peso del bombero es de 800 newton. Entonces acá tenemos una fuerza de 800 newton. Tenemos también el peso de la misma barra, que es, o escalera, perdón, que es de 500 newton. Tenemos por acá una fuerza de reacción normal en la pared en forma perpendicular, es liso. Recuerda, esta es la normal de la pared. Tenemos por acá pues tenemos acá la reacción vertical, al cual le vamos a llamar RY, ¿está bien? Y acá sería pues la reacción horizontal, al cual le podemos llamar RX, ya, RX, así le podemos llamar RX, esto es áspero, no lo olvides, ¿correcto? Entonces, básicamente acá hay una reacción total, pero así es como le vamos a llamar, ya, las componentes RX y RY.
En el caso del Rx no tengo mucho problema porque el Rx por equilibrio va a ser igual pues a la normal en la pared, o sea, él también sería Rx, ¿cierto? En cuanto al Ry tampoco tengo problemas porque él simplemente lo hago por equilibrio. Mira, si está bajando 500 y está bajando pues 800, tendría que subir la suma que es 1300. Entonces hasta acá ya tenemos la reacción vertical, ¿verdad? Sobre la escalera, ¿no? 1300. Entonces puedo ir correlacionando que la reacción vertical del piso sobre la escalera es 1300, o sea 2 es B. ¿Se entiende, no? Según la relación que me están pidiendo, 2 es B. Solo me falta ver quién es 1 y quién es 3, ¿cierto? Ahora, en el caso de lo que me piden, quién es 3, me estarían pidiendo pues la fuerza del bombero sobre la escalera, se lo podemos hacer con una descomposición tranquila. Y me están pidiendo también la reacción de el Rx, ¿no? El Rx, que esto lo puedo hacer tranquilamente pues por un sencillo torque. Es decir, considero acá mi centro de giro de tal forma que estas fuerzas no generan giro, porque acá estaría mi centro de giro, y tendríamos pues un pequeño torque, ¿cierto? Bien, resulta que toda la barra o toda la escalera me están dando de dato que tiene una longitud de, esto es de 16 metros, ¿cierto? Sí, así lo tenemos, no lo puedo ver bien. Sí, 16 metros. Muy bien. Tenemos acá entonces 16 metros. ¿Sí o no? Para él vendría a ser 8 metros. Entonces decimos lo siguiente. A ver, se supone que la sumatoria de todos los torques de las fuerzas respecto al punto O es igual a 0 por el equilibrio, ¿cierto? Muy bien, entonces comencemos. Muy bien, tenemos pues acá esta fuerza que él genera un torque ¿qué? Un torque en sentido positivo, ya que es antihorario. Sería entonces el Rx multiplicado por su brazo de palanca. Si todo esto vale 16, su brazo de palanca sería pues, su brazo de palanca sería toda esta longitud, está acá, ¿sí o no? Entonces si él vale 16, acá sería 16 seno de 53, ¿cierto? Entonces yo voy a poner Rx, ¿de acuerdo? Multiplicado por 16 seno de 53 sería 4 quintos. Ya lo tengo, ya lo tengo. Del mismo modo, el torque de 500, bueno, en él va a ser el sentido horario, o sea, sería negativo, sería menos 500 por su brazo de palanca. El brazo de palanca de este chiquitín va a ser pues esta longitud que está acá. Ese sería su brazo de palanca. Recuerda que como todo mide 16, esta parte de acá vale 8. Entonces acá sería 8 por el coseno de 53, su bracito de palanca. Por lo tanto, yo voy a colocar acá 8 por 3 quintos. 3 quintos. ¿Está bien? Luego tendríamos el torque de 800, ¿cierto? ¿No? De él también va en sentido horario. En sentido horario. ¿Sí o no? Entonces, obviamente de él pequeños, su bracito de palanca va a ser la mitad. ¿Sí o no? Ya que tú sabes que si todo esto es 8, obviamente 4 o más 4 es 8, entonces acá tiene que ser la mitad. Si es la mitad de esta cantidad, quiere decir que sería menos 800 por, acá ya no sería 8, sino sería 4 por 3 quintos, igual a 0. Y de acá despejamos Rx.
hacemos el cálculo, 333,5 newton. Correcto, ya tenemos el Rx. Para poder encontrar la reacción que el bombero le ejerce a la barra, pues simplemente voy a jugar con el ángulo. Él es 53, entonces él también vendría a ser 53. ¿Cierto? 37 y descomponemos. Tenemos pues una componente del peso del bombero paralela a la barra y una componente perpendicular a la barra. Tendríamos entonces que si él es 800 es un 5K, K vale 160, 160 por 3, acá sería 480 y acá sería 640. Muy bien, justamente esta fuercita es la normal, ¿no? Finalmente, la respuesta de este ejercicio sería la C. 1 con C, 2 con B y 3 con A. La energía es una cantidad física que solo se transforma y nunca desaparece. Este principio es útil para resolver situaciones como la siguiente. Una obra tiene una habitación en la que la primera mitad del piso tiene un porcelanato sellado con un coeficiente de fricción 1.2 y la otra mitad no la tiene. Entonces un obrero impulsa una caja que contiene el material sellado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Si la caja con masa de 5 kilogramos recorre la distancia de 1 metro en ambas zonas antes de detenerse, calcule el coeficiente de fricción mu2 de la parte no sellada. Tenemos como dato que el valor de la gravedad vale 10. Perfecto. Entonces tenemos por acá pues el peso, que vendría a ser masa por gravedad, y tenemos la normal, ¿cierto? Que también va a ser mg. Tenemos pues que en la primera situación avanza 1 metro, igual en la segunda, la distancia es 1 metro, 1 metro, ¿cierto? Tenemos pues la fuerza de rozamiento. Tendríamos que la fuerza de rozamiento es la normal por el coeficiente, entonces en el primer caso sería normal por el coeficiente en el primer caso, ¿cierto? Y en el segundo caso sería pues la normal por el coeficiente en el segundo caso, ¿cierto? Nosotros tenemos como dato, ojo, la normal y también tenemos pues el coeficiente en el primer caso, nos piden en el segundo caso. Para este caso aplicamos el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Normal por mu1. Esta sería la fuerza de rozamiento. Cuando va en sentido contrario sería multiplicado por el desplazamiento y sería signo negativo. Lo mismo ocurriría para el segundo caso, ¿no? Normal mu2 desplazamiento. Este sería el trabajo de las fuerzas no conservativas. Energía mecánica final, al final vemos que no hay nada, menos la energía mecánica inicial, que solamente tendríamos la energía cinética, que sería pues 1/2 de la masa por la rapidez inicial elevado al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, entonces solamente es cuestión de reemplazar. Recordemos que tenemos pues la masa es 5 kilogramos, rapidez inicial vale 10, coeficiente 1,2. Entonces reemplazamos acá, lo tenemos por acá, sería menos 50 por 1,2 menos 50 mu2. Esto es menos 1/2 de la masa, que es 5, rapidez
que es 10 al cuadrado. Y tenemos el coeficiente, 3,8. Muy bien, la siguiente pregunta que ha venido en el bloque C es solamente teórica. Es una pregunta que dice, según la ley de Faraday, el campo magnético induce corriente eléctrica. Para comprobarlo, un estudiante decide aplicar el experimento. En un primer momento introduce un imán en un anillo cerrado de porcelana, en la figura 1. A continuación introduce el mismo imán, dice, en un anillo de aluminio, el cual tiene un pequeño corte. Luego de realizar sus experiencias, el estudiante concluye correctamente que la corriente inducida... Bueno, ahí tenemos diferentes alternativas. La respuesta correcta es que no surge ninguna corriente eléctrica en ninguno de los dos casos. En el primer caso, ¿por qué? Porque pues tenemos ahí una porcelana y es un aislante. Al ser un aislante, pues no puede existir un desplazamiento de electrones. Por lo tanto, pues no habría una corriente, no hay forma de que exista una corriente. En el segundo caso, porque no cumple la condición principal para ser una espira, y es que una espira es un conductor cerrado. Al estar abierto ya no sería un conductor cerrado, entonces ya no podría existir una corriente. La respuesta sería la alternativa D, no surge en ninguno de los dos casos. Un cosmonauta en la Estación Espacial Internacional tiene una masa de 80 kilogramos y el campo gravitacional local en la estación es para observador en la Tierra igual a 0,9 veces G. Cuando él sale a dar una caminata espacial, la masa del astronauta y su equipo es de 240 kilogramos. Determine cuál o cuáles de las siguientes proposiciones son correctas. Tenemos que la aceleración de la gravedad en la Tierra, pues el problema dice que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Bueno, y tenemos que en la estación la aceleración de la gravedad pues vendría a ser 0,9 por 10, sería 9 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a responder la primera proposición. En la primera proposición dice, la razón entre los pesos del cosmonauta en la Tierra, ¿no? Y del cosmonauta con su equipo. Bueno, como estás en la Tierra, el campo es el mismo, por lo tanto, solamente la relación de pesos sería pues la relación de las masas, ¿correcto? Entonces, a mí me están pidiendo la relación ya del cosmonauta y aparte sería con su equipo, ¿verdad? Tenemos que el peso es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Tenemos que la masa del cosmonauta es 80 por la gravedad que le ponemos G, y con su equipo sería 240 por la gravedad que también le ponemos G. Esto me saldría pues un tercio, ¿no? Un tercio. Que sería pues 0,333 y esa proposición sería entonces verdadero, ¿no? La segunda proposición nos dice lo siguiente. Si se aplica una fuerza, una misma fuerza F al cosmonauta en la estación y en la Tierra, la aceleración de él es mayor que en la estación espacial, dice. ¿Ya? A ver, hay que entender una cosa. Si tú estás en la Tierra, la masa va a ser la misma que estando en la estación. Entonces, si la fuerza es la misma y la masa es la misma,
entonces la aceleración es la misma, ¿de acuerdo? ¿Misma qué? Misma aceleración, ¿ya? Eso sería pues por la segunda ley de Newton. Es la misma aceleración, por lo tanto esta proposición es falsa, ¿no? Falso. La tercera proposición dice lo siguiente. En la estación espacial, el peso del cosmonauta es 780 newton. Bueno, solamente tenemos que encontrar el peso. El peso, recuerda, que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Muchos lo recuerdan como Walker Mesa Gamarra, ¿no? Entonces sería, la masa es pues de 80 kilogramos y la aceleración de la gravedad es de, en la estación, 9, ¿no? Y esto saldría 720 newton. Por lo tanto, esta proposición también sería entonces falso, ¿no? De acuerdo, porque acá dice que es 780. Entonces la alternativa sería correcta solamente en la primera proposición, la B. Dice, al intentar cruzar una acequia, un automóvil se queda atascado. Al ver en problemas al conductor, un hombre decide ayudarlo. Luego de entregar el auto al suyo, le aplica una fuerza para sacarlo del atasco. Después le aplica una fuerza constante de 4 kN y lo mueve a una rapidez constante de 36 km por hora. En esta situación, ¿cuál fue la potencia usada para mover el automóvil a rapidez constante? Tenemos que los 4 kN equivale a 4000 Newton y la rapidez de 36 kilómetros por hora, multiplicando por 5 sobre 18 me sale 10 metros por segundo. Luego, la potencia media o instantánea se puede calcular como la fuerza por el valor de la velocidad siempre que la velocidad sea constante. Entonces, en este caso, pues no hay ningún inconveniente. Tenemos 4000 por 10. La potencia me sale 40 por 10 al cubo watts. Eso es 40 kilowatts. La respuesta sería la alternativa C. La siguiente pregunta también corresponde al bloque C. Dice, un ciclista viaja a través de una ciclovía rectilínea. Se sabe que el ciclista se mueve con la velocidad dada por la gráfica. Un amigo cronometra en su desempeño y encuentra que recorrió 125 metros en un tiempo t sub 0. Dado este contexto, halle el módulo de la aceleración del ciclista. Te piden el módulo de la aceleración del ciclista. Sin embargo, yo veo ahí en las alternativas con signo negativo, parece que ahí hay un pequeño error, pero vamos a responder, vamos a calcular la aceleración, pues entonces, según esa gráfica mostrada, ¿no? La velocidad es positiva, significa que va a la derecha, y de la gráfica se puede sacar algunos datos. Tenemos, bueno, algunos datos importantes. Por ejemplo, tenemos el valor de la velocidad inicial es 5. Tenemos la velocidad final, ya, hasta acá le vamos a poner 0. Tenemos también, hay un dato más que el programa menciona, que es el desplazamiento, que es de 125 metros. Y me están pidiendo la aceleración. Vamos a aplicar esta formulita, que es la final al cuadrado es igual inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento horizontal, ya, desplazamiento horizontal. Asumiendo que obviamente está en el eje X, entonces decimos, acá sería
0 al cuadrado, 5 al cuadrado más 2 veces A por 125. Entonces A te sale menos 0,1 metros por segundo al cuadrado. O sea, la respuesta sería la alternativa C. Bien. El siguiente ejercicio dice, la gráfica representa el movimiento sobre una superficie rugosa con coeficiente de fricción 0,2. En ella hay dos bloques de masas 30 y 40 kilogramos, unidos por medio de un resorte. Los bloques se mueven a causa de la fuerza externa de 600 newton. Cuando el bloque de masa 1 tiene 15 metros por segundo al cuadrado de aceleración, hay el módulo de la aceleración del bloque de masa M2, ¿no? Y tenemos como dato que la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, necesitamos los rozamientos. Y en este caso pues tenemos que el peso es 300, por lo tanto la normal también vendría a ser 300. Entonces acá tenemos una normal 1 de valor 300. El rozamiento que va en sentido contrario al deslizamiento vendría a ser esta normal que es 300 por 0,2. Eso me sale un valor de 60 newton, ¿correcto? Entonces, trabajando solamente sobre ese bloque, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Es decir, acá vendría a ser la fuerza resultante igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton, ¿verdad? Pero mucho cuidado, porque si te das cuenta, acá tenemos una fuerza elástica. Una fuerza elástica. Esa fuerza elástica la podemos calcular. Tendríamos que la fuerza resultante sería 600 menos 60 menos Fe. Te quedaría 540 menos la fuerza elástica es igual a la masa que es 30 por la aceleración que es 15. Te queda pues la fuerza elástica igual a 90 newton. Por otra parte, tengo que analizar ahora al bloque 2. Como yo tengo que esta fuerza elástica es pues 90, tengo también un rozamiento. Recuerda que acá también hay una normal. Esta normal vendría a ser pues 400. 400 por 0,2 vendría a ser 80 el rozamiento. Entonces tenemos acá el rozamiento 80. Aplicamos la segunda ley, fuerza resultante igual a masa por aceleración. La fuerza resultante en este caso sería 90, que es la fuerza elástica, menos 80. Tendrías 90 menos 80 igual a la masa que vale 40 por la aceleración. Ella sale 0,25 metros por segundo al cuadrado. La clave sería la D. Bien chicos, entonces este sería el último ejercicio. Es también del bloque C y dice: en un lago con aguas calmas se desplazan tres botes uno detrás de otro con la misma rapidez v. Los tres botes tienen la misma masa, M mayúscula. En el bote central se tienen los objetos de masa M, los cuales se arrojan simultáneamente hacia los otros botes. Si los objetos son arrojados horizontalmente con rapidez v medios y además la masa M mayúscula es 5 veces la masa M minúscula, determine la relación entre los módulos de las velocidades de los botes 1, 2 y 3. Tenemos acá los tres botes. A él le ponemos bote 1, bote 2, bote 3, ambos van con el mismo valor de la velocidad v. Le hemos puesto 5m minúscula a todos de una vez y a los objetos que son lanzados de la base del bote central les hemos puesto su masa m y la rapidez v
medios con las cuales son arrojadas hacia los botes 1 y 3 respectivamente. Ahora bien, si analizamos solamente el bote 1 y el objeto que es lanzado de masa m hacia la izquierda, es decir, hacia el bote 1, entonces podemos decir lo siguiente. Este objeto que es arrojado del bote central al final va a juntarse con el bote 1, es decir, va a haber un choque y van a estar unidos. Si la masa inicial de cada uno es 5m y m, la masa total va a ser 6m. Entonces, este es un problema de cantidad de movimiento, porque él tiene una velocidad v a la derecha, sin embargo, este objeto de masa m, al final de cuentas, esta masita te quedaría con v medios a la derecha. ¿Cómo así, profesor? Lo que pasa es que si tú tienes a la derecha v y a la izquierda v medios, te va a salir un vector hacia la derecha v medios. Esa sería entonces la velocidad con la cual es lanzado. Profesor, ¿quiere decir que no va a chocar entonces con el bote 1? Claro que sí, porque el bote 1 es más veloz, entonces lo va a alcanzar. Entonces, acá aplicamos lo siguiente. La cantidad de movimiento en el caso inicial es igual a la cantidad de movimiento en el caso final. ¿Correcto? Es un problema entonces de conservación de cantidad de movimiento. En el primer caso tenemos que la cantidad de movimiento sería la masa por la velocidad, 5m por v más m por v medios, y al final pues esto tendrá una masa total de 6m porque van a quedar juntitos, y le vamos a poner acá v1, ¿cierto? Entonces este v1 va a tener el siguiente valor, ¿sí? 11v sobre 12. Lo voy a escribir así. Voy a escribir 11 por v sobre 12. ¿Cierto? Así lo estoy escribiendo entonces esta primera velocidad. En el caso del bote 2 no hay problema. Su velocidad no va a cambiar, sigue siendo v. Entonces a él le vamos a poner que su velocidad, la vamos a escribir por acá, escribimos su velocidad, como va a seguir siendo v, solamente déjame escribirlo, pues lo voy a poner como 12 veces v sobre 12. Profesor, pero no he hecho nada. No he hecho nada en realidad, ¿no? 11 v sobre 12, 12 v sobre 12, ¿sí o no? Nos falta el bote 3, ¿cómo va a quedar su velocidad? Bueno, resulta que como este objeto es lanzado hacia la derecha con v medios, pero desde un punto que ya está en movimiento, entonces es v a la derecha y v medios, quiere decir que realmente él sale con 3 v medios. ¿Correcto, chicos? 3 v medios. Y lógicamente el bote va con una velocidad v, entonces ¿lo va a alcanzar? Claro que sí lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar, ¿de acuerdo? Entonces, mira, quiere decir que acá vamos a aplicar otra vez la conservación de la cantidad de movimiento, ¿cierto? Cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces tenemos cantidad de movimiento inicial sería m por 3v medios, la masa con la velocidad, más 5m, este es del bote, ¿no? Por v. Y esto es igual a la masa total, que sería 6m, por la velocidad, que le vamos a poner v3. Ya, v3. Y operamos. A ver, el v3 nos va a salir ¿cuándo? Así es, 13v sobre 12. Permíteme y lo escribo así. Por favor, permíteme y lo escribo así. No te vayas a molestar. Lo voy a escribir 13v sobre 12. ¿Correcto, chiquitín? Entonces, profesor, yo ya me di cuenta de sus intenciones, me estarás diciendo, ¿no? Profesor, ya me di cuenta de sus intenciones. Claro que sí, chiquitín. La respuesta sería entonces, ¿en qué relación va? En relación de 11, 12 y 13. En esa relación quedan las velocidades. Entonces, la respuesta sería, buscando la alternativa, sería la A, 13, 12 y 11. ¿Correcto?
Muy bien, chicos, y de esa manera concluye los problemas del examen de admisión de San Marcos de este año 2021. Luego en diciembre vienen las otras preguntas del nuevo examen que va a existir, así que tenemos que estarnos preparando, tenemos que estudiar. ¿Está bien? Solamente te pido un favor, quisiera que me dejes en la caja de comentarios tu opinión, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos con buena intención y con ganas de apoyar a todos ustedes. Ustedes saben que los queremos mucho desde este canal, a pesar de que no somos muy constantes con los videos, pero siempre estamos pensando en ustedes. Quisiera que opines en la caja de comentarios y nos digas qué opinas de hacer, digamos, videos en pizarra, o prefieren las PPT, o no sé. Así que espero tus sugerencias. De todas maneras, quiero decirte que si no alcanzaste una vacante, pero llegaste hasta esta parte del video, entonces estás haciendo lo correcto. Estás en un muy buen camino. Y déjame felicitarte, porque eso quiere decir que estás en la lucha. Siempre tienes que luchar. Siempre tienes que buscar, como sea, alcanzar ese objetivo. Así que no te rindas, chiquitín. Te lo digo de corazón. Así que, muchachos, a darle duro. Y si aquellos que ya han alcanzado una vacante y solamente están viendo ahí de repente para corroborar cómo eran las respuestas, etcétera, pues déjame decirte que estás también por un muy buen camino y definitivamente te puedo decir un consejito: nunca pierdas la mística de postulante, porque si has logrado alcanzar una vacante es porque has estado en competencia y eso ha hecho que desarrollen más tus capacidades. Siempre mantén esa mística de postulante para que cuando te enfrentes con otros problemas sepas cómo atacar. Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense mucho, hasta pronto.